Hola a todos mis amigos del canal, mi nombre es José Rodríguez, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy en nuestro canal vamos a presentar y vamos a debatir un tema concerniente a la conformación del derecho en el universo y sus valores naturales en sentido organizado. Específicamente sobre qué tema vamos a tocar allí. Vamos a tocar el tema de la introducción al derecho como disciplina. Vamos a ver sus elementos que lo componen y sus diferentes características. Vamos a tocar también la ubicación del derecho en el mundo, los distintos valores asociados a nuestro tema principal, y vamos a hablar un poco por allí de la ley natural y la norma a nivel jurídico. Como tema número uno vamos a empezar hablando acerca de la introducción al derecho. Si bien es una disciplina, hay otros que la determinan como una subciencia, una materia universitaria. Tiene muchas connotaciones también, pero a nivel legal lo observamos como una disciplina propiamente constituida. A nivel de la introducción al derecho, pues tenemos los elementos y sus características. En la parte de elementos existen los elementos sociológicos, el elemento dogmático y el elemento filosófico. Para una definición más clara o una connotación más clara acerca de qué es lo que es la introducción al derecho, la podemos definir como una disciplina cuyo objetivo es la de estudiar y investigar acerca de los fenómenos a nivel propiamente dicho, sociológico, a nivel dogmático y a nivel filosófico, perdón. Todo esto bajo las bases jurídicas del concepto de derecho natural. A continuación pasaremos a hablar acerca de los elementos sociológicos, dogmáticos y filosóficos. Retomando un poco el concepto de introducción al derecho, ya para adentrarnos a presentar lo que van a ser los elementos sociológicos, dogmáticos y filosóficos, podemos definir también la disciplina de la introducción al derecho como esa ciencia que nos va a permitir adentrarnos un poco más hacia las ciencias jurídicas, a profundizar también acerca del conocimiento del derecho para no mantener un conocimiento muy vago o muy vulgar, como nosotros llamamos, acerca de lo que son las bases teóricas de la ciencia jurídica. Bien, prosigamos entonces a hablar ahora sí de los elementos sociológicos, dogmáticos y filosóficos dentro de la introducción del derecho. A nivel sociológico podemos decir que el ser humano es un ser social. Por lo tanto, para obtener un desarrollo íntegro del mismo, él deberá desarrollarse en una comunidad o en una sociedad, y esa sociedad debe regirse bajo unos estatutos de derecho. Es decir, la comunidad es la que llama al derecho y mantiene una relación bastante intrínseca o muy íntegra entre ambas partes. Podemos hablar también de un elemento dogmático. Podemos ver el elemento dogmático como la serie de principios, leyes que ya fueron establecidas a principios durante la historia del derecho, como lo conocemos actualmente. Lo podemos ver así y lo definimos textualmente como una sistematización de instituciones en la que se presentan principios y conceptos generales con las bases de la ciencia del derecho. Bien, son el conjunto de leyes, principios, conceptos que nos permiten desenvolvernos en el ámbito jurídico como un elemento de la introducción al derecho propiamente dicho. Y a nivel filosófico también lo observamos porque el derecho a lo largo del tiempo siempre estuvo cimentado bajo las bases filosóficas griegas, romanas, tienen muchísima influencia en el ámbito del derecho, y en esta introducción del derecho como una ciencia, una disciplina, está muy evidente esto allí, ¿sí? Entonces el elemento filosófico se prepara como un elemento a base de las distintas filosofías antiguas, por así decirlo, y de las actuales evidentemente también. Bien, estos elementos, el sociológico, el dogmático y el filosófico, los tres buscan reducir a unidad los caracteres esenciales del derecho. Ellos tres trabajan siempre para la unificación de los conceptos, de las características especiales del derecho como todos lo conocen. Hablando entonces de las características
de la disciplina de la introducción del derecho, podemos decir que dicha ciencia se caracteriza por ser, entre otras cosas, ser autónoma, está también sustentada en otras ciencias del derecho, orienta a los nuevos estudiantes, las nuevas personas que se quieren adentrar o quieren profundizar sus conocimientos del derecho, y que también pues tiene una finalidad propedéutica. Sí, ambas características anteriormente dichas guardan bastante relación. ¿Ok? Pues, ¿por qué decimos que es autónoma? Porque ella es independiente ante las demás ciencias, tiene que ser independiente para poder reducir los demás elementos a una sola unidad simplificada. También decimos que entonces que es sustentada en otras ciencias del derecho porque se alimenta de los demás conceptos y principios fundamentales del derecho, que orienta a los estudiantes, nos adentra, nos introduce a lo que va a ser las siguientes materias o disciplinas o leyes fundamentales del derecho, no solamente a nosotros los estudiantes, sino a cualquier persona que esté interesada en el ramo jurídico, y bueno, que también tiene una finalidad propedéutica por permitir hacer regalarnos esa característica tan fundamental de la introducción del derecho. ¿Sí? Pasemos a hablar entonces de cómo se ubica el derecho en el mundo. Si bien las personas o el entorno en el que estamos embebidos tienen conocimientos, así sea muy naturales o nociones muy vagas de lo que significa el derecho, de cuáles son sus principios, sus conceptos generales, de cuáles son nuestros deberes o derechos, por influencia de algunas otras personas, de un profesional del derecho, de la televisión, etcétera, entre otras cosas que nos puedan relacionar un poco hacia el mundo de las ciencias jurídicas. Pero si bien profesionalmente eso lo definimos como un conocimiento vulgar, ¿sí? No es un conocimiento tan profundo acerca de las leyes y principios fundamentales, sino que es algo muy vago, como ya les decía, por influencia de cualquier otra persona en el mundo en el que vivimos actualmente. Pero eso de la ubicación del derecho en el que apreciamos actualmente en el mundo, para lograr una profundización del derecho profesional como tal, tenemos que hacer un conocimiento acerca de las bases del concepto del derecho, sus principios, sus leyes, lo principal, las leyes fundamentales, entre otros. Bien, y ya pues para dejar un poco este tema, vamos a cerrar con unos conceptos, unas ideas bastante claras acerca de la educación del derecho. Se propone el derecho como un agente garantizador de paz, ¿sí? Cuántas personas no conocemos, o a nosotros en el caso de nosotros mismos, el derecho no ha organizado, garantizado la paz ante ciertos problemas, ha solucionado gran cantidad de problemas que podamos tener, problemas acerca de libertades, acerca de posesiones, en nuestro trabajo. Si sentimos que en nuestro trabajo tenemos problemas, podemos acudir ante un asesor jurídico para que nos diga qué hacer al respecto, más que todo hablando de cuestiones de problemas, abusos, ¿sí? Con el fin de garantizar la paz, ¿sí? Entonces vemos el derecho como un agente garantizador de paz. Y también podemos ver, o podemos decir, que el derecho no es de naturaleza física. Obviamente no es un fenómeno físico que actúa a través del efecto, sino o que se crea por origen, tiene orígenes naturales, ¿no? Es algo que ya está preestablecido, algo que se creó, es obra netamente del hombre, y por eso decimos que no es de naturaleza física. Bien, prosigamos ahora a hablar acerca de los valores asociados al derecho. Los podemos definir como elementos sociales importantes, pues contribuyen, entre otras cosas, a la identidad, a preservar la identidad cultural, la identidad nacional de cada individuo en el país en el que se envuelva.
También porque son garantizadores de paz, de buenas costumbres, una persona con valores, una persona que se está desarrollando integralmente en su comunidad y bueno, aporta mucho también al ambiente en el que se desenvuelve. Bien, podemos hablar también de características en los valores. Decimos que los valores son durables o tienen durabilidad porque perduran o se mantienen en el tiempo, poseen flexibilidad, son flexibles porque ellos pueden cambiar, mejorar durante el tiempo dependiendo de las necesidades del individuo. Se consideran jerárquicos, poseen jerarquía, pues existen valores superiores y otros valores que se definen como inferiores también, ¿sí? Valores superiores, valores inferiores. Y decimos que tienen aplicabilidad o que son aplicables, pues permiten al desarrollo integral del individuo, del ser humano, durante el tiempo. Podemos decir entonces que los valores se dividen en tres. Se dividen en valores morales, valores políticos y sociales y valores ciudadanos. Los valores morales son los valores y virtudes básicas que todos conocemos, que nos inculcan en nuestra casa, en nuestras escuelas. Valores como la responsabilidad, el respeto, el amor, la igualdad, representan esos valores morales. En el caso de los valores políticos y sociales, son aquellos derechos que debemos cumplir y hacer cumplir. Por ejemplo, el derecho a la salud, a la educación, el derecho el valor de la soberanía nacional, de la territorialidad, son esos que representan los valores políticos y sociales. Y por último, los valores ciudadanos, que representan nuestro gentilicio e identidad cultural nacional. Por ejemplo, las tradiciones son valores ciudadanos, nuestros símbolos patrios también, y por ejemplo la historia nacional, que son bienes que todo venezolano debe tener muy en cuenta. Finalizando, hablaremos acerca de la ley natural y la norma. Podemos definir la ley natural como el conjunto de leyes, fenómenos, acontecimientos por acción natural del hombre, la tierra o el reino animal. Podemos entender la ley natural como todos esos acontecimientos que son consecuencia de alguna acción de carácter natural. Por ejemplo, podemos identificar una ley natural como el nacimiento de un ser vivo, la posterior muerte o todo el proceso que lleva durante toda su vida de un ser vivo. Todos los fenómenos meteorológicos, esos son leyes naturales, también son leyes científicas ya comprobadas durante muchísimo tiempo acerca del clima, acerca de la interacción de los diferentes, por ejemplo, metales en el mundo. Se asemeja mucho a las leyes científicas también, son comprobadas o han sido comprobadas. En cambio, la norma no provienen de la naturaleza, son más bien ya obras restringidas o establecidas o ya diseñadas por el hombre y cuya función es provocar, entre otras cosas, un comportamiento o ajustar nuevas costumbres en una sociedad. Podemos ver la norma a través desde sus dos puntos de vista, a través del sentido amplio en el que se define a la norma como una regla que se debe cumplir para poder ajustar y adoptar nuevas costumbres en una sociedad, y en sentido restringido como una norma jurídica que es la que nos permite ver los deberes y derechos dentro de una sociedad específica. Un ejemplo de norma clásica es las normas viales. Por ejemplo, la utilización de un semáforo es una norma vial en la que para hacer buen uso o adoptar una buena costumbre a nivel vial o de educación vial, debemos, entre otras cosas, pues respetar
los colores o la utilización de ese semáforo para evitar accidentes. Cosas como eso se representan como una norma. Otra norma general son leyes ya establecidas o principios específicos dentro de la sociedad. Bien, queridos amigos, pues esto ha sido todo el video de hoy. Si les gustó, los invito a suscribirse y a darle like en mi canal. Muchísimas gracias.